lectores, bienvenidos a mi odisea literaria. Yo soy Estíbaliz y hoy por fin os traigo el wrap-up de enero. Confieso que el problema ha sido que en enero leí tantísimo que me ha costado la vida sentarme a redactar las reseñas, porque yo siempre las escribo en Goodreads primero y luego abro Goodreads y me pongo a grabar. Y eso, el problema es que he leído tantísimo que no tenía ganas de ponerme a escribir todas las reseñas, la verdad. Tengo que cambiar un poco el chip porque antes hacía la reseña en cuanto acababa de leer el libro, pero ahora pues no. Lo dejo y se me acumulan y claro, cuando he tenido que escribir como unas 17 reseñas de golpe, pues no he tenido ganas, obviamente. Así que nada, voy a intentar ir muy rápido. Ya sé que siempre lo digo y que normalmente suelo fracasar, pero de verdad os digo que en esta ocasión lo voy a intentar con todas mis fuerzas, menos con un libro, porque hay un libro del que sí que me voy a tirar un rato hablando, ¿vale? Pero esto lo dejamos para el final. Como siempre os recuerdo que abajo vais a tener marcados los tiempos de cada reseña por si queréis ir directamente a las que más os interesen, porque yo entiendo que con todo lo que he leído este mes va a ser difícil que os interese todo, pero bueno, ojalá que sí, por otro lado. Vamos a empezar con La escalera secreta, que es el último cuento ya... No, puede que me quede uno por leer, vale, pues era mi penúltimo cuento de El seto de las zarzas que todavía no había leído, en estas nuevas ediciones en tapa dura que está sacando Blackie Books, que la verdad que me encantan. Son cuentos puramente infantiles, ¿vale? Pero las ilustraciones son súper cottagecore, súper bonitas, son como historias muy clásicas inglesas y me encantan las descripciones que hacen de la vida de los ratones en el campo, y además cada cuentecito se adapta a una estación. Este en concreto sucede durante la celebración del solsticio de invierno en el palacio del marqués de Rataplas, si no me equivoco, y Rosalía y Lino, que son dos ratoncitos, descubren algunas estancias ocultas que la verdad es que son muy chulas. La única pega, sinceramente, es lo cortito que es y que me habría encantado que pudieran explorar más esa zona secreta. Después también me leí Kata tras la pista de Hannah Peck, aventura en el Polar Express, paisajes nevados y trofeos robados. Es la historia de una niña que se monta en un tren con su padre y con su amigo el ratón Rupert, creo que se llamaba. Y en el tren está pasando algo extraño, están desapareciendo los objetos de los pasajeros y bueno, pues Kata, como buena aspirante a reportera, se va a poner a investigar. Me ha parecido una historia de misterio infantil adorable, con una muy buena protagonista, una muy buena reportera y todos los elementos necesarios para disfrutar de una historia de misterio: recopilación de pistas, interrogatorio a los sospechosos. Además también tiene animales parlantes, cosa que yo no me esperaba y ha sido una grata sorpresa. Y lo que es el misterio en sí no es completamente evidente, me parece a mí, ni siquiera para adultos, lo cual pues siempre es un punto a favor. Y además la edición me parece muy chula porque tiene páginas a color y combina el naranja, el blanco y el negro en las escenas en las que se supone que Kata está a oscuras o que es de noche y va así de extranjis a investigar por el tren. La verdad es que la edición está muy cuidada. Creo que es una serie, creo que hay segunda parte al menos, aunque todavía no hay detalles de si la tendremos. Este lo ha publicado Pyjama Books y nada, la verdad que una historia de misterio infantil ideal. Y de lo middle grade pasamos a lo juvenil, y es que a principios de año me leí Deusitas a Segas de Ashley Elston, que aunque la portada no lo comunique demasiado bien, es una historia navideña, juvenil como os digo, en la que tenemos a Sophie, que ha hecho planes para pasar la Navidad con su novio, pero resulta que su novio la deja justo antes de las vacaciones, de modo que ella se va a pasar esos días de Navidad a casa de sus abuelos con la familia, que es una familia enorme, la cantidad de tíos y de primos que hay ahí, por amor de Dios. Y el caso es que su familia, para animarla, decide prepararle una serie de citas, 10 citas, cada día con un chico diferente que ha escogido un miembro de la familia diferente para ella. Y bueno, la verdad es que me ha sorprendido un montón. Este es un libro del que había oído como un par de reseñas súper positivas y prácticamente no había oído nada más, a pesar de que ya lleva unos añitos publicado aquí. Por cierto, mi ejemplar es en catalán, pero también está publicado en castellano como 10 citas a ciegas. Y la verdad es que, como ya os digo, tenía mis dudas porque las últimas historias juveniles que he leído se me han quedado como
demasiado juveniles y estaba empezando a tener miedo de ya no conectar con las historias para este rango de edad, que bueno, no es un gran drama, son cosas de la vida, no todos evolucionamos, pero es que no, este me ha encantado, la verdad que me ha parecido una historia cuquísima y adorable. Sí que es verdad que creo que el tema de las 10 citas es menos central de lo que yo me esperaba, pero no me parece mal porque el verdadero foco de este libro yo creo que está en la familia y en las amistades, y eso me parece estupendo. También es cierto que quizá la ambientación navideña no es hiper prevalente, pero bueno, no pasa nada, ya hay otros libros que rebosan Navidad por los 4 costados, no importa que este tenga un poquito menos. Sí que es verdad que es predecible, o sea, eso nadie lo puede negar. El tema amoroso a mí me pareció predecible desde el principio, cómo va a acabar al final la vida amorosa de Sophie, pero no me ha molestado porque la verdad es que ese era el final que yo prefería. Y nada, como os digo, sorprendente, súper entretenido y me ha dejado el corazón muy calentito. El otro libro, que sí que es más prominentemente navideño, que me leí en enero y ya fue el último, fue Un beso en Lovelight de B.K. Borison. Esta es la historia de Estela, sí, que regenta un vivero de árboles de Navidad al que no le va muy bien. Y el caso es que se presenta a un concurso en el que, bueno, si gana conseguirá mucha publicidad y le iría muy bien y tal. Pero para participar en el concurso y hacer que su vivero pareciera más atractivo y más romántico, en la solicitud escribe que lo dirige junto con su novio. El problema es que no tiene novio, pero sí que tiene a Luca, que es su mejor amigo desde hace años y al que le pide que se haga pasar por su pareja. Por lo tanto, esta es una historia navideña con fake dating y friends to lovers, y me ha gustado muchísimo. Quizá porque iba con las expectativas un poco más bajas, porque a mi hermana no le gustó demasiado y entonces ha conseguido sorprenderme lo mucho que yo lo he disfrutado. Además, evidentemente, como toda buena historia navideña que no se ambiente en Londres o en Nueva York, se ambienta en un pueblecito pequeño. Y sí que es verdad que hay una cosa que me fastidia un poco en todo esto de los friends to lovers o del fake dating, que es lo mucho que les cuesta a los protagonistas darse cuenta de que ahí hay algo más, de que eso no es solo fingido y de que no van a estropear la amistad ni nada por el estilo, pero bueno, es de esperar en este tipo de historias. Y ya os digo que a mí sinceramente me ha parecido una historia muy bonita, que también me ha dejado el corazón calentito. Sí que es verdad que hay un par de temas con el personaje de Luca que yo esperaba que se dieran algunas explicaciones que al final no han llegado en ningún momento. A lo mejor soy solo yo, no lo sé. Pero bueno, no pasa nada, que tampoco ha sido algo que me haya molestado muchísimo. Ha sido una historia muy dulce, muy cookie, que recomendaría sin dudar si os gustan este tipo de libros, y la verdad que los personajes secundarios también me han gustado mucho, así que estoy deseando que salgan sus libros, que serán los siguientes. Ya se ha anunciado, es verdad, el segundo para, no sé si abril o mayo, pero está al caer. Vale, con este sí que voy a ir súper rápido porque os he hablado ya de The Hating Game de Sally Thorne en varias ocasiones en el canal. En español lo tenéis traducido como Cariño, cuánto te odio, y el caso es que en enero me entraron unas ganas muy fuertes de ver la película, la adaptación cinematográfica con Lucy Hale, pero no está disponible en ningún lado, así que en vez de eso lo que hice fue releerme el libro por tercera vez. Bueno, no, o sea, es que siempre me lío cuando digo estas cosas. Me lo he leído por tercera vez, pero es la segunda relectura. Así que no sé si necesitáis que os diga mucho más, pero cuando es un libro que me he leído 3 veces, pues os podéis imaginar que me gusta muchísimo. Aquí tenemos a Lucy, que trabaja para una editorial que digamos que tiene 2 jefes, y ella es la asistenta de una de las jefas, y enfrente de ella se sienta Josh, que es el ayudante o el asistente del otro jefe de la empresa. El caso es que se va a crear un puesto nuevo al que podrían ascenderla, pero Josh también lo solicita, de modo que se están enfrentando en esa carrera por ese nuevo puesto, y además pues siempre se han llevado muy mal, ¿vale? Porque Lucy está convencida de que Josh la odia y por lo tanto pues ella contraataca. Y bueno, como os decía antes, ya os he hablado en más ocasiones de este libro, así que no quiero alargarme mucho. Me gusta muchísimo, la primera vez que lo leí me lo devoré prácticamente en un día. Sí que es verdad que ahora tengo más problemas que antes con el Enemies to Lovers, con esa dinámica, más bien Rivals to Lovers quizá, y con el cambio o la progresión, un poco igual que os comentaba en el anterior, es para darles
cabezazos con un libro o algo de amiga, date cuenta de lo que está pasando aquí, no es odio. Pero bueno, que lo disfruto mucho, la verdad, es muy entretenido y a mí me parece adictivo y me gusta mucho cómo se desarrolla todo. Después tengo No eres mi alma gemela, de Ilsa Madden Mills, que es la segunda parte dentro de la saga que empezó con No eres mi Romeo, aunque, bueno, como siempre pasa en estas sagas contemporáneas, los protagonistas de aquí eran secundarios en el primer libro y los protagonistas del primero pues salen aquí como secundarios. Esta es la historia de Giselle, que por un incendio en su apartamento se queda sin lugar donde vivir y la acoge Devon, que es compañero de equipo de su cuñado. No recuerdo si era fútbol o fútbol americano supongo que sería. Pero bueno, que es un sports romance. Y tenemos pues ahí esa proximidad forzada de verse obligados a vivir juntos. Así que ahí tenemos ese tema de la proximidad forzada, pero también un poco lo de amor prohibido, porque para él ella es como la hermana pequeña de uno de sus mejores amigos. Y bueno, sí que hay cierta diferencia de edad, que es algo que me suele molestar un poco, pero me parece que no es súper acusado en este caso y la verdad que no he tenido problemas en esta ocasión con dinámicas de poder, ni diferencia de edad, ni nada por el estilo. La verdad es que ha sido una lectura adictiva que me ha costado soltar, me lo leí también prácticamente de una sentada. Me gusta cómo lleva la autora los clichés, cómo se desarrolla la relación, la tensión que se va construyendo y sí que es verdad que tenía un poco de miedo de que no me cayese bien la protagonista, porque en el primer libro lo poco que sabemos de ella, digamos que no es muy halagüeño, pero al tener aquí su perspectiva y cuando ella nos explica las cosas y estamos dentro de su cabeza, la verdad es que se entiende todo bastante rápido y yo creo que es fácil perdonarla. Si no me equivoco, es un libro narrado a dos voces, o sea, desde el punto de vista de él también, sí, efectivamente. Es probable que, como siempre, haya más capítulos de ella que de él, pero bueno, que a mí me gusta tener esas dos perspectivas. Y nada, como ya os digo, muy adictivo en la línea del primero, que también me sorprendió muchísimo. Puede que este incluso me haya gustado un poquito más. Recuerdo que el primero quizá tuvo alguna escena o algún detallito que no del todo, pero la verdad es que este 4 estrellas fácil. Otra comedia romántica que leí en enero fue El señor número desconocido, de Lynn Painter. Es la primera vez que leo a la autora en algo adulto, pero su novela juvenil, mejor que en las películas, me gustó muchísimo el año pasado, así que no quería dejar pasar esta oportunidad. Y la verdad es que ha sido todo un acierto, porque aunque sí que es verdad que creo que disfruté un poquito más de mejor que en las películas, este también me ha divertido y me ha entretenido un montón. El caso es que a nuestra protagonista Olivia un día le llega un mensaje de un número desconocido, digamos un poquito picante, ¿no? Está claro que alguien se ha confundido, pero Olivia decide seguirle el juego o gastarle una broma y a partir de ahí se desarrolla una relación por teléfono en la que ninguno de los dos confiesa su verdadera identidad, pero se llevan muy bien y cada vez mejor y se gastan bromas. Y luego en la vida real de Olivia, esta tiene por ahí pululando a Colin, que es el mejor amigo de su hermano mayor, y durante un tiempo tiene que vivir con él y su hermano porque su apartamento se ha incendiado. Llevan 2 novelas en este wrap up en el que el apartamento de ella se incendia y se tiene que ir a vivir con un tío bueno. ¡Uy! En fin, el caso es que Colin nunca la ha visto como nada más que la hermana pequeña de su amigo. De hecho, la ve como un poco insoportable, pero poco a poco se da cuenta de que Olivia ha cambiado mucho. Como os digo, es una comedia romántica adulta súper entretenida, me ha tenido muy enganchada, no tenía ganas de soltar el libro en ningún momento. De hecho, procrastiné un poquito en el trabajo para acabar de leérmelo y tiene los clichés: mejor amigo del hermano, proximidad forzada, doble punto de vista, aunque el de ella predomina más que el de él, y por último el se llevan mal, two lovers. Es una historia que me ha parecido divertida, me he reído un montón, es ágil, es fresca y rebosa tensión sexual, aunque sí que es verdad que las escenas sexuales no son demasiado explícitas como en otras historias, sino que se centra más bien en las sensaciones y las emociones. Por ponerle alguna pega, sí que me parece que la autora en alguna ocasión hace demasiado exagerada a Olivia, no es, la chica es demasiado en algunas ocasiones, pero eso es algo que se trata y es, digamos, parte de la trama, y me gusta mucho cómo ve Colin esa cualidad de ella, así que genial. Sí que es verdad que Olivia quizá también da un poquito de demasiada importancia al drama del tercer acto, pero cosas que pasan en las comedias románticas.
En general me ha gustado mucho, no dudaría en recomendarlo porque me ha tenido con una sonrisa en la cara en todo momento. El que me ha penado no haber disfrutado más, la verdad, es Sassy Boy de Ariane Martín. Tenía muchísimas ganas de leer a la autora y la premisa pintaba muy bien, pero sí que es verdad que aquí he vuelto a tener problema con el tema del Enemies to Lovers, así que no sé si es un cliché que tengo que dejar un tiempecito sin leer, porque a lo mejor estoy saturada ya. Y ya os digo que el problema yo creo que es mío, un problema de conexión con los personajes, porque esta historia en sí da todo lo que promete. Es un sport romance también en el que tenemos a Parker, que se ha trasladado al equipo de fútbol de otra universidad, y luego tenemos a Connor, que es tiktoker y quiere ganar un premio de tiktokers. El caso es que la cosa se lía un día porque se odian a muerte desde el instituto y los graban y los cuelgan en redes discutiendo, pero la gente, en vez de una discusión, ahí ve mucha química y creen que es una discusión de pareja, que están enamorados y tal, de modo que por conveniencia de ambos se alían para fingir una relación de cara a las redes y tal, y bueno, cada uno digamos que saca algo de eso, ¿vale? Y ya os digo que lo que creo que me ha pasado aquí es sencillamente que no he logrado conectar con los personajes, no porque me cayeran mal ni nada por el estilo, sino, no sé, es esa especie de conexión subjetiva que a veces simplemente no se logra, y este, por desgracia, ha sido mi caso con Sassy Boy. Y es verdad que me ha costado un poco la transición de enemigos a algo más, aunque creo que está bien llevada porque digamos que pasan por unas etapas muy razonables, que es, digamos, primero una atracción física y luego ya van como los sentimientos, y ya os digo, es que la historia lo hace todo bien y da todo lo que promete, pero es que he sido yo que no he conectado, no sé. Porque también os digo que pese a que al principio se odian y tal, me parece que la evolución de su relación está muy bien llevada, que al final conforman una pareja muy bonita y muy sana, que ambos se apoyan el uno al otro, y me ha gustado mucho cómo ha acabado la cosa al final entre ellos. Me han gustado también los secundarios, me parece un puntazo que todos los capítulos empiecen con una frase del Rey León, o sea, idea maestra. Otro aspecto positivo del libro es que se tratan temas también como la salud mental o la ansiedad, que me parece ideal que se traten en literatura porque es un problema demasiado común como para andar escondiéndolo o como para no tener más personajes que los padezcan. Y bueno, además los capítulos son cortos, el estilo de Ariane es muy fresco y el libro se lee prácticamente solo. Y en enero también me leí La pequeña farmacia literaria y Una detective en la pequeña farmacia literaria de Elena Molina. Este es el primero y este es el segundo. En esta primera historia nos encontramos con que Blue es una mujer italiana que ha decidido abrir una librería un tanto especial porque venden los libros como si fueran medicamentos para el alma. Si sois como yo creo que la premisa de este primer libro os va a llamar un montón porque pintaba muy bien, y es cierto que la primera mitad me la bebí, pero conforme iba avanzando fui perdiendo el interés. Al principio me interesó mucho todo el tema de cómo pone la librería en marcha, y agradezco también que lo relate desde una perspectiva que no lo romantiza en exceso, pero que también comparte los momentos bonitos y llenos de ilusión del proceso. Pero llegados a cierto punto en el libro se introduce un elemento de, vamos a llamarlo, realismo mágico, que confieso que me dejó bastante patidifusa porque, uno, no me lo esperaba teniendo en cuenta que esto en principio es un libro autobiográfico que se basa en la experiencia de la propia Elena Molini abriendo la pequeña farmacia literaria, que es una librería que existe de verdad en Florencia, me parece que es. Y por otro lado, yo en general no suelo disfrutar demasiado del realismo mágico, por lo tanto para mí no ha sido precisamente un acierto y me ha dejado bastante desconcertada y ha hecho que desconecte más de la historia. Además de eso, yo no sé si es cultural o qué, pero Blue, que es nuestra protagonista y narradora, creo que tiene una extraña obsesión con los pechos de otras mujeres, también cierta gordofobia ahí un poco interiorizada, y la verdad es que es un personaje con el que no he conectado mucho, tampoco he conectado demasiado con sus amigas, y no me gusta, por ejemplo, el tema de normalizar que una de ellas esté siendo infiel a su pareja. No sé, es un libro que me parece que tenía o tiene mucho potencial, pero contiene elementos con los que yo personalmente no caso.
Y luego el segundo, que es una detective en la pequeña farmacia literaria, me atrajo mucho porque digamos que tiene un giro, perdón, a lo Cozy Mystery, y es que una de las amigas de Blue es acusada de asesinato, pero ella jura que no lo hizo, y Blue pues está dispuesta a investigar y a reunir pistas y a averiguar qué ha pasado para exculpar a su amiga. Y a ver, esta secuela ha sido entretenida, pero tampoco me ha fascinado, sigo sin conectar con los personajes. Rachel, que es la amiga de Blue acusada de asesinato, no diría yo que me cae demasiado bien. No me gusta cómo trato a Blue al final del primer libro y no me gusta cómo trata a Blue en este. La propia Blue me ha gustado menos en este libro, aunque sí que es verdad que aquí ya está menos obsesionada con todo el tema del peso y la talla, diría yo, pero sí que es verdad que vuelve a ser un libro en el que se normaliza mucho el tema de la infidelidad y pues eso no va con mi gusto, sinceramente. El caso de misterio, bien, correcto, no es súper evidente, lo cual siempre está bien porque si no es un poco más aburrido. Y no sé qué más deciros, la verdad es que me da pena porque creo que si hubiera conectado más con los personajes de estos dos libros los habría disfrutado más. Vaya, antes se me ha olvidado otro libro middle grade que leí en enero y se trata de Los misterios de la mansión Baskerville de Ali Standish, que es un libro que nos habla de la infancia de Arthur Conan Doyle. En esta historia Conan Doyle es aceptado en un internado para niños superdotados y allí conoce a otros estudiantes tales como Irene Adler o Jimmy Moriarty, con el que comparte habitación. La verdad es que ha sido una historia la mar de entretenida. Como fan de Sherlock Holmes me ha encantado ir descubriendo esos elementos que hacen referencia a la obra de Sherlock Holmes, tanto los más evidentes como los que quizá están un poquito más escondidos, y me ha encantado ver el nuevo papel que da la autora en esta historia a ciertos personajes icónicos. También hay algo en las historias ambientadas en internados que siempre me atrapa, aunque yo creo que en la vida real no me habría gustado en absoluto ir a uno, pero en literatura siempre me fascinan. Es cierto que el motivo por el que admiten a Arthur en esta superescuela son sus dotes deductivas y me parece que no las vemos suficiente a lo largo de la historia. Quizá en el segundo, porque tengo entendido que habrá al menos otro dentro de esta saga. Pero el caso es que eso, me habría gustado ver más deducciones. Y luego sí que es verdad que hacia el final del libro o la mitad quizá entra en juego un elemento que yo no me esperaba para nada. No sabría si llamarlo realismo mágico tampoco exactamente, pero es algo muy inverosímil que no te esperas, ya os lo digo yo, nadie se lo espera, y aún estoy como decidiendo qué me ha parecido. Pero en conjunto es un libro ameno, con una buena aventura e incluso una sociedad secreta, y yo sinceramente espero que anuncien pronto la segunda parte. Y por último, antes de pasar a el libro, en enero también releí Asesinato en el Orient Express de Agatha Christie. Curiosamente también es la tercera vez que leo este libro, la segunda relectura, igual que con Cariño cuánto te odio, pero lo adoro, sinceramente. O sea, creo que sigue siendo sin duda alguna una de mis historias favoritas de Agatha Christie y no creo que eso vaya a cambiar en ningún momento, la verdad. La edición que he leído en esta ocasión es la edición ilustrada por Esther Healy, que ha sacado Lumberg hace poco. Sé que os la he ido enseñando cada vez que os he hablado de esta edición, pero bueno, por si acaso este es el primer vídeo mío que ve alguien, pues quiero que os hagáis una idea, y la verdad es que la edición está muy cuidada y me ha gustado mucho pues eso, el formato y revisitar la historia en esta versión ilustrada. Esta es la historia de Poirot, el famoso detective que se sube al Orient Express. Él en principio no tenía que viajar en ese tren, pero bueno, falta un pasajero y le ceden el vagón. Y el caso es que durante la noche se produce un asesinato, alguien asesina a uno de los viajeros del vagón de lujo de primera clase, y como el tren ha estado parado en mitad de una ventisca de nieve, el asesino solo puede ser uno de los otros pasajeros. Yo sinceramente alucino cada vez que alguien me dice que adivinó el final de esta historia, porque a mí me voló la cabeza la primera vez, y aunque ahora evidentemente ya sé cómo acaba, me sigue pareciendo una resolución brillante y magnífica, y Agatha Christie se merece totalmente el título de la dama del crimen.
Vale, os he mentido. No intencionadamente, pero os he mentido. Me falta para hablaros de 3 libros que leí en digital, pero voy a ir muy rápido. Bueno, en digital no, os vuelvo a mentir. Los leí en audiolibro gracias a mi suscripción a BookBeat. No estoy del todo segura, pero si mi enlace de afiliados sigue activo en el momento en el que os cuelgue este vídeo, os lo dejaré abajo en la cajita de la descripción, porque con él podréis disfrutar de 2 meses gratis en la plataforma para explorar el catálogo y tal. La verdad es que a mí me es súper útil porque me ayuda a leer libros que de otra manera no leo, porque priorizo otro tipo de historias, de libros, y en esta ocasión me ha ayudado mucho a ir leyendo no ficción sobre un tema con el que estoy medio obsesionada recientemente. Os hablé en mi último blog, que es todo el tema del cottagecore, slow living, hygge y todo esto. Entonces, el primero que leí fue The Cottage Fairy Companion, A Cottagecore Guide to Slow Living, Connecting to Nature and Becoming Enchanted Again, de Paola Merrill. Paola Merrill tiene en YouTube el canal de Cottage Fairy, tiene una burrada de seguidores, es bastante famosa. Y el caso es que leer este libro ha sido como tener uno de sus vídeos de YouTube de fondo en plan podcast. Aquí nos explica un poco su vida personal, las circunstancias y decisiones que la llevaron a vivir la vida como la vive, lo que aprecia ella de esa vida un poco más lenta y en comunión con la naturaleza. A ver, no es nada nuevo para quienes hayan visto unos cuantos vídeos de su canal, pero bueno, no está mal, ya os digo, para tenerlo de fondo y para recordar y como que alguien te asegure que, entre comillas, que lo que estás buscando es posible y se puede conseguir. Y ya digo que aunque el contenido sea un pelín repetitivo para quienes ya vemos sus vídeos, la verdad es que es muy relajante porque lo narra la propia Paola y tiene una voz que a mí me tranquiliza muchísimo, la verdad, así que solo por eso merece la pena. Aunque sí que es verdad que tengo entendido que en la versión física del libro tiene fotos que, bueno, pues evidentemente en el audiolibro no se pueden disfrutar. Vale, luego escuché Cottagecore, A Simple Guide to the Cottagecore Lifestyle, de Beatrix Barker, y la verdad, para hablar en plata no merece en absoluto la pena, aparte que llamarlo libro me parece un poquito excesivo porque nada, el audiolibro son como 20 minutos, creo que no llega a las 50 páginas en la versión Kindle, y he tenido varios problemas con él. La verdad no creo que la palabra guía del título se merezca estar ahí, no creo que esté justificada, porque no es una guía realmente útil y práctica de cómo implantar el estilo cottagecore en tu vida diaria, sino que es más bien una explicación de cómo surge el movimiento, 4 pinceladas que en alguna ocasión me parece que hasta están mal dadas. Y nada, que no te da consejos prácticos, sino como mucho una lista de 20 puntos retos que la verdad no sirve de nada. Y luego, por otro lado, no me ha gustado en absoluto el narrador del audiolibro. Sinceramente me daba la sensación de que él consideraba todo este tema del cottagecore una sandez, y que eso se percibe en su voz, en el tono de voz que utiliza. No soy la única, hay más reseñas que lo mencionan. Sí que es verdad que quizá no es enteramente culpa suya, porque parte de esa sensación que a mí me da de que a él el tema le parece una tontería es la propia elección de palabras de la autora, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el libro en su conjunto, incluso más que una guía destinada a quienes quieren iniciarse en esto, se utiliza a modo de echarse unas risas a costa de la gente que cree y disfruta de todo esto del cottagecore, así que la verdad que no lo recomiendo en absoluto. Y luego, por último, tenemos Cozy, The British Art of Comfort, de Laura Weir, que bueno, la verdad que este libro empezó muy bien, pero luego fue decayendo. Una cosa que no me gustó nada es que una frase de Peter Pan la atribuye a Alicia en el País de las Maravillas. Me molesta muchísimo, porque si vas a meter una cita en tu libro, asegúrate de saber de quién es, y luego nadie lo revisó, nadie se preocupó de comprobar, porque es la frase esta en la que Peter les dice a los niños bueno, ¿podemos tener una aventura ya o preferís tomar el té primero? Y no sé, supongo que por el tema del té y de la fiesta del té de Alicia, el sombrerero loco y tal, se atribuye a Alicia en el País de las Maravillas, pero no lo es, y sinceramente a lo mejor os parece una tontería, pero a mí me molestó sobremanera.
esa confusión. Luego ya os digo, el libro empezó bastante bien porque empieza hablando del concepto de coziness y la relación con las costumbres británicas que suelen generar esa sensación en las personas. Luego me gustó que uno de los primeros capítulos era sobre el té, sobre el arte de tomar el té, de prepararlo, de cómo cambia la cosa en función del agua que utilices, del tipo de tetera que utilices, de cuánto lo dejes infusionando, etcétera. Algunas cosas las sabía, otras ni me las había planteado y me pareció muy interesante. Luego, sin embargo, entra a hablar de jerseys, escapadas al campo y bueno, aunque estuvo bien, la verdad es que para mí dejó de tener tanto gancho. Y ahora sí, por fin llegamos a el librito de marras que últimamente está por todas partes. Ya os comenté en mi vídeo de mi TBR para este año que me apetecía leerlo, digamos, por todo el bombo que estaba teniendo, aunque me daba miedo porque yo no he estado disfrutando mucho de la fantasía en los últimos años, o al menos no tanto como lo hacía en el pasado, y había oído críticas de todo tipo. El caso es que esta es la historia de Violet Sorrengail, que ella lo que quiere es ser escriba, pero su madre, que es la temida comandante general, la obliga a unirse a los miles de candidatos que en el colegio de guerra luchan por formar parte de la élite, los jinetes de dragón. Y bueno, para no leeros el resto de la sinopsis, que esa escuela para jinetes de dragón es como los Juegos del Hambre, y estoy utilizando muy intencionadamente esa referencia. Pero bueno, antes de empezar con lo que es mi opinión, mi reseña en sí, os digo, ¿vale?, que me leí este tocho de 736 páginas en 3 días, para que eso os dé una idea. Eso no quita que siendo un libro con tantísimo hype y con tantísimas y diversas críticas, no sea difícil hacer una reseña, pero bueno, que yo lo intento. A ver, una de las primeras cosas que yo oí sobre esta historia era que tenía unos plot twists de la leche, unos giros de trama increíbles y que era súper original y súper único y súper diferente. No estoy de acuerdo, lo siento mucho. Antes os he mencionado el tema de los Juegos del Hambre y la verdad es que este libro me recuerda a muchas otras historias juveniles que yo leí en mi época, pero no es que sea una copia calcada de un libro, sino que yo creo que es una amalgama de elementos que la autora junta y no obstante, a mi parecer, me parece que consigue que esa nueva combinación suya funcione muy bien, porque al fin y al cabo en literatura prácticamente todo está inventado ya. Y lo interesante es ver cómo cada autor o autora hace suyas esas cosas que ya hemos visto antes, y a mí me ha gustado lo que hace Rebeca Yarros con esos elementos. Ahora, el título de libro súper original, pues yo personalmente no se lo puedo otorgar. Y no tengo muy claro de dónde sale esta valoración, aunque tengo una teoría que me hace sentir un pelín vieja, y es que, como os digo, este libro me recuerda a muchos libros que yo leí en mi adolescencia, en la época alrededor de 2010, un pelín antes y unos años después. ¿Qué pasa? Que en mal que me pese, yo tengo que aceptar que tengo ya casi 30 años, ¿vale? Y que yo leí esos libros con 12, 13, 14, 15 años, pero hay mucha gente joven que está leyendo ahora, que ahora tiene esas edades, que no ha leído lo que yo leí en mi adolescencia, y por lo tanto puedo creerme o puedo entender que para esas personas que tienen, digamos, menos bagaje, pues esta historia sí que les parezca nueva y original. No obstante, para mí, con todo lo que llevo leído ya a mis espaldas, pues sí que se me ha hecho un libro bastante predecible, porque todos esos plot twists de los que habla tanto la gente, para ser sincera, los he predecido todos, hasta el de la última página, a excepción de uno que está por ahí por la mitad del libro. Y os digo una cosa, yo ya sabía leyendo las reseñas y tal, y bueno, una amiga en la que confío muchísimo pues me había dicho que efectivamente a mí personalmente este libro no me iba a parecer original, pero que tenía el potencial de engancharme tantísimo que me iba a dar completamente igual ese elemento predecible. Y por suerte ha sido así en mi caso. En cuanto a los personajes, no son perfectos, pero en general me han gustado mucho, he calado a quien había que calar y en general he disfrutado mucho del desarrollo de todos. No voy a entrar en detalles para no hacerle spoilers a nadie, pero ya os digo que me ha gustado mucho, y me ha gustado también ese rollito un poco found family que se forma entre algunos de ellos. Y tenemos a Violet, que sinceramente como protagonista me ha gustado mucho, porque además algo de lo que creo que no se habla lo suficiente cuando se habla de este libro es el hecho de que Violet es una persona con una discapacidad, con una enfermedad física que además está basada en la propia experiencia de la autora. Por lo tanto, estamos hablando de un libro Own Voices. Y Violet es el claro ejemplo de que la fuerza física
física no lo es todo, y la verdad es que me ha encantado ir viendo cómo sortea ella los problemas y los handicaps que le causa su enfermedad, y creo que tiene aún más valor en el ambiente en el que se encuentra ella, ¿no? Que básicamente es un a vida o muerte cada día. Y qué decir de los dragones, o sea, cualquier historia que tenga dragones es 1000 veces mejor que una historia que no los tenga. Sí que es verdad que no me habría importado verlos más, creo que son personajes que podrían dar más juego, pero bueno, nos quedan un mínimo de 4 libros por delante, así que yo confío que vayan ganando protagonismo. Vale, ahora vamos a hablar del world building, que sí, esa construcción del mundo podría estar más trabajada, la verdad. Creo que Rebecca Yarros sienta unas bases que pueden ser muy interesantes, pero pues que necesitan más trabajo. Tampoco me ha convencido del todo la forma que ha elegido la autora de hacer llegar al lector ciertos detalles sobre la política o la historia de este mundo, porque creo que en algunos momentos que no venían nada a cuento y en los que no encajaba demasiado bien, se pone a vomitar detalles de estos de la construcción del mundo que la verdad, para mi gusto, afectaban bastante al ritmo, cortaban un poco unas escenas de más tensión y de más acción, y a mí no me ha acabado de encajar, la verdad. Y en relación con lo anterior, quiero señalar que esto se vende ya de entrada como un romantasy, es decir, es una historia ambientada en un mundo de fantasía, pero en el que la relación romántica probablemente va a tener más prevalencia o como minimísimo la misma importancia que la trama de fantasía. Lo digo porque he leído a mucha gente en sus reseñas decir que ellos querían más fantasía y menos romance, y es algo que puedo entender y respetar, pero es algo que no creo que sea razonable buscar en un libro que se promociona como romantasy ya de entrada. Si tú lo que quieres es más fantasía, un world building más trabajado, más complejo, pues vete a un libro categorizado únicamente como fantasía. Y además la parte romántica tiene esos elementos que a veces hay gente a quien le da un poco de repelús, porque evidentemente pues el interés amoroso es súper guapo y el hombre más atractivo del mundo, alto, fuerte, de espalda ancha y tal, pero oye, lo que hay, que además es un jinete de dragón y tiene que estar en buena forma. Pero volviendo a lo que os he comentado antes, de que yo ya no leo tanta fantasía como hace años, creo que a mí personalmente hasta me ha venido bien que esto sea un romantasy y que no haya tenido una carga hiper fantasiosa o una trama política hiper complicada y tal, que no obstante yo creo que aquí sienta unas bases que pueden derivar en algo mucho más complejo en siguientes libros, ya os lo digo, pero a mí me ha parecido ideal que la entrada a este mundo sea de esta manera, con este romantasy. Por mi parte, me ha gustado la relación romántica, los he shippeado y me he sentido involucrada en todo momento. Sí que es verdad que la relación romántica hasta me ha sorprendido un poquito porque no se ha desarrollado exactamente al 100% como yo esperaba, así que bueno, bien. También es verdad que siendo esta una saga de 5 libros no me habría importado que algunas cosas se desarrollaran más despacio, pero bueno, que en general estoy contenta con el aspecto romántico del libro. Y ahora vamos a hablar de la traducción, porque también es un tema que he visto bastante mencionado en reseñas y bueno, como sabéis, o quizá no, si este es uno de mis primeros vídeos que veis, yo soy traductora, así que es un tema del que me gusta hablar. El caso es que mucha gente se ha quejado de que este libro tiene una traducción que no casa en absoluto con una historia de fantasía, porque sí que es verdad que tiene modismos y formas de hablar bastante actuales, y creo que la gente asocia la fantasía a un lenguaje quizá no medieval exactamente, pero quizás sí un poquito más atemporal, como sin marcas de una época tan concreta como sería la actual. Y a ver, yo lo primero que quiero decir es que es un tema muy difícil de valorar sin tener el manuscrito original o sin tener la edición en inglés para poder comparar, porque si ese tono más actual está en el manuscrito original, pues el traductor no, la traductora me parece... Sí, traductora Graciela Romero, pues ha hecho muy bien conservándolo si es lo que la autora ha elegido para su historia. Entonces, yo sin comparar no puedo deciros nada más objetivamente. Subjetivamente os diré que aunque sí, quizá hay alguna palabra o alguna expresión que me ha chocado un poco, para mí personalmente no ha supuesto un gran problema, ni me ha sacado constantemente de la historia, como dicen otras personas que a ellas sí que les ha pasado. Y ya os digo que a mí personalmente es que me ha enganchado muchísimo. Sí que es verdad que quizá el ritmo fluctúa un poco en ciertos momentos,
momentos de infodumping, pero es que este libro me ha tenido súper enganchada. Me ha hecho volver a disfrutar de una historia de fantasía, bueno, romantasy en esta ocasión, pero entendedme, de un género que yo ya no suelo leer tanto. Me ha hecho volver a disfrutar muchísimo de este tipo de historia, y sí que es verdad que objetivamente hablando pues tiene todos esos defectillos que os he comentado, pero para mí el valor de un libro no reside en si aprueba con nota el análisis formal de la historia, digamos, sino en lo que me hace sentir, en ese elemento subjetivo que os he comentado en otras reseñas de este wrap up, que no he conseguido conectar con libros a los que en sí no les veo nada malo, pero no he conectado con ellos. En cambio, esta historia, que puedo reconocer que tiene cosas que se pueden mejorar, con esta historia he conectado muchísimo. Esta historia me ha tenido enganchada, no podía pensar en nada más, me la he acabado en 3 días de la adicción. Entonces, para mí, a nivel subjetivo, 5 estrellas de disfrute. Y nada, hasta aquí el larguísimo wrap up del mes de enero. Voy a tener que dejar de leer tanto para no tener que hacer estos wrap ups. Me he planteado volver a hacerlos en 2 vídeos, parte 1 y parte 2, pero la verdad es que no me convence. Así que nada, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias, de verdad. Déjame el emoticono de un dragón o de una llama de fuego abajo en comentarios para que yo sepa a quién dar las gracias por aguantar mi chapa hasta el final. Y nada, no me enrollo más. También podéis comentarme evidentemente cualquier otra cosa que queráis sobre cualquiera de estas lecturas, o si os apetece contarme qué leísteis en enero, cuáles fueron vuestras primeras lecturas del año. Pero yo me despido ya. Eso sí, os recuerdo que si os ha gustado el vídeo y os apetece apoyarme, me sirve muchísimo si dais like al vídeo, si os suscribís al canal, si activáis la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Pero eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo.